Bueno, un cordialísimo saludo, mil gracias. Gracias por prestarnos minutos de su atención para que discutamos sobre estos temas a partir de la situación de Venezuela, pero en efecto el resultado finalmente termina sintiéndose en Colombia. Quiero enviar un saludo al doctor Martín Santiago, coordinador residente de la ONU, al representante de la Konrad Adenauer y a nuestro querido Edulfo Peña, con quien hemos intercambiado varias veces, al igual que Carlos Holmes, que siempre ha sido un gran promotor de este tipo de reflexiones ciudadanas. Bueno, en primer lugar, quiero comenzar enfocando esto en un contexto que se remonta a unos años anteriores. Yo presidía la delegación de Colombia en la Organización de Estados Americanos en el momento en que se inició la discusión de la Carta Democrática Interamericana. Como presidente de la OEA en ese momento, logramos aprobar la Carta Democrática, incluso en aquel momento, con la oposición del gobierno de Venezuela. Es decir, de una manera clara quiero transmitir a ustedes que ya allí se encontraba una bifurcación de carácter ideológico respecto de nuestras convicciones y lo que en aquel entonces ya empezaba a llamarse el socialismo del siglo XXI. En ese entonces yo escribí una bitácora, hice un recuento punto a punto de la aprobación de la Carta Democrática, pero fundamentalmente del golpe de Estado contra Chávez, que duró breves horas y que fue registrado en mi bitácora desde la perspectiva de la OEA y desde la perspectiva del marco ideológico de lo que estaba sucediendo allí. En aquel entonces publiqué un librito que se llamó El día que Chávez renunció. Ese libro se agotó, bueno, no fue tampoco un gran acontecimiento, hay que reconocerlo. Pero lo que tiene de interesante a hoy, para lo que nos concierne aquí, pues es que allí hay una visión ideológica claramente condenatoria del socialismo del siglo XXI, dicha por Humberto de la Calle hace 18 años. Ese libro va a ser reimpreso en estos días y yo espero que en unos 15 días salga y yo los invitaría a que lo leyeran, porque me parece que más allá de estar respondiendo el cuento del castrochavismo, que siempre dice, no, usted lo que es un castrochavista, y yo dice, no soy, eso me parece que es un ejercicio ya inútil, también desgastado. Entonces yo quiero que los colombianos lean un testimonio mucho más fresco, genuino, auténtico, fresco en el sentido de que fue escrito en ese momento con la convicción de quien presidía las deliberaciones de la Carta Democrática. Carta Democrática que corresponde, seguramente algunos no lo ubican bien, al estándar de democracia en el sistema interamericano. Es la definición de democracia y la capacidad de actuación del sistema interamericano frente a las graves perturbaciones del orden institucional democrático. Es un instrumento importante, es avanzado. Existe allí la llamada cláusula democrática, que es la que permite excluir del sistema interamericano el país que no llene esos estándares. Y de hecho, camino hacia el presente, hay que afirmar rotundamente que el señor Maduro no cumple los estándares de la democracia en el sistema interamericano. Sencillamente, para decirlo con todas las letras en castellano, Maduro es un dictador. Maduro es un dictador y Venezuela, como pueblo que integra el sistema interamericano, merece y exige el procesamiento de elecciones genuinas, sin manipulación, en libertad, dentro de esos estándares, para que tome decisiones sobre su futuro. La presencia de Maduro, su actuación y su visión antidemocrática está perturbando de manera masiva los derechos fundamentales de los venezolanos, pero también está introduciendo una espina en el sistema interamericano que es extraordinariamente nociva y frente a la cual hay que reaccionar. Si uno quisiera una visión sencilla y breve de lo que estoy diciendo, no bastarían solo, si queremos precisar, las informaciones de prensa sobre lo que ocurre en Venezuela. Solo un examen de la situación económica de Venezuela nos muestra la tragedia en que se ha convertido la situación de Maduro. La hiperinflación en Venezuela para el 2018 llegará al 13.000%.
no cabe en la cabeza. No somos capaces de imaginar una inflación del 13.000%. La economía venezolana se contraerá este año en un 15%, lo que indica una reducción del Producto Interno Bruto cerca del 50% desde el 2013. Una catástrofe, una verdadera tragedia. Actualmente un dólar equivale a 88.000 y algo bolívares. Cuando Maduro asumió la presidencia equivalía a 24 bolívares. Es decir, una mayor tragedia es imposible visualizar en el plano económico, pero además en lo que tiene que ver con los elementos esenciales de la democracia, libertad de prensa, persecución por parte del gobierno, mordaza a la prensa, clausura de canales de televisión, un abordaje de la libertad de prensa que ya estaba descrito desde esa publicación cuya lectura pido y recomiendo, porque aquí había ya todo un diseño estratégico para cooptar los medios de comunicación y conducir el destino de Venezuela por un camino completamente distinto al destino democrático, incluso con una bifurcación del poder que es extraordinariamente hábil y sagaz, pero que sencillamente afecta el corazón de la democracia. A los órganos elegidos democráticamente se les sumó un paralelismo, una nueva estructura del Estado, paralela, sin rendición de cuentas y sin un fundamento democrático que empezó a trasladar de lo democrático, de la democracia representativa, al esquema dictatorial del socialismo del siglo XXI, las mayores decisiones en torno a la situación interna, que luego ha venido a redundar, como ya lo sabemos, y es el tema que quisiera tratar enseguida, pues en la migración masiva de venezolanos hacia el exterior, fundamentalmente hacia Colombia y también hacia otros países de Latinoamérica. Dijéramos que hay tres categorías. Hijos de colombianos que emigraron hacia Venezuela, que ahora regresan, y que si tienen la nacionalidad colombiana, pues tienen derecho a regresar a su país. Venezolanos de nacionalidad que se estacionan en la frontera colombiana y ahora incluso en una multiplicidad de ciudades más allá de la frontera. Y en tercer lugar, los que utilizan a Colombia como simple camino de paso para ubicarse en otras regiones donde se resalta el carácter supranacional de este proceso migratorio. ¿Qué hay que hacer allí? Yo quisiera que los colombianos hiciésemos una vocación, un compromiso de mirar esta situación desde una perspectiva altruista y humanitaria. Instalar la xenofobia en Colombia es un error. No le demos paso a la xenofobia. Ese odio se sumará a otros odios que ya tenemos en esta sociedad. Hay demasiados odios en Colombia. Y además, la situación mundial sobre la xenofobia muestra de qué manera un odio promueve otros y terminamos en un mar de fanatismo y de discriminación, que es lo que no queremos para Colombia. Para Colombia lo que queremos es que el sueño de la Constitución del 91, su esencia de la sociedad abierta, democrática, que respeta las ideas de los demás, que se reconoce multicultural, lo preservemos. Hay que evitar el ataque, el abordaje a la Constitución desde el fanatismo y desde la discriminación. Y la xenofobia, el odio al extranjero, lo que hace es potencializar un esquema del cual ya estamos fatigados. Los colombianos queremos salir de la polarización, queremos evitar el insulto, queremos simplemente reflexionar en democracia. Democracia no es un animismo, no es un animismo, la discusión es legítima. De hecho, en todos estos debates lo que estamos haciendo los candidatos es discutir, por fortuna razonablemente, pero eso no es lo que aparece en el ambiente, en las redes. La multiplicidad de insultos, muchos de ellos anónimos, están generando una situación de extrema polarización y odio a la cual yo no quisiera que se sumara el odio al venezolano. Sabemos que tiene efectos sobre el sistema de salud, el empleo, particularmente en la frontera la situación es muy difícil. Yo estuve en Cúcuta hace poco y realmente empieza uno a ver personas desarraigadas en las calles, en los parques, una situación humanitaria grave. Entonces, el punto de partida para mí es el del altruismo, la generosidad. Incluso en el pasado fuimos los colombianos los que migramos a Venezuela y fuimos recibidos con los brazos abiertos. Eso lo tenemos que recordar
para obrar ahora de manera recíproca y, repito, neutralizar ciertos brotes de odio que vienen a sumarse a una situación ya de por sí bastante caótica. El segundo punto es de qué manera ya lo meramente humanitario está rebasado. Ya no solo es en las zonas de frontera inmediata donde aparecen los migrantes y se instalan. Ha empezado a fluir esa migración hacia otras ciudades, incluso aquí en Bogotá. Yo he estado recorriendo las localidades y ya vemos un impulso a la informalidad que es preocupante. Una presencia de venezolanos desarraigados haciendo pequeñas ventas en los andenes. Incluso en Cartagena había una cosa extraordinariamente curiosa. En una cuadra había como 15 venezolanos con salones de belleza portátiles. Entonces se sientan en un banquito y empiezan a atender allí pues, peinado y uñas, pero realmente en una actitud preocupante porque se desenvuelven en un marco de indignidad y de miseria extraordinariamente preocupante. Pero ya la dimensión implica dar un paso más allá. Este es un fenómeno que excede ya la capacidad, primero de las regiones. Ya están reventados los presupuestos de las zonas donde se reciben a los venezolanos. Segundo, de la capacidad nacional, aún desde el Estado central, de afrontar un fenómeno de esta naturaleza. Por lo tanto, hay que intensificar una acción frente a las organizaciones multilaterales, a las ONGs que tienen vínculos con el tema mundial de la migración, o incluso gobiernos que de manera unilateral han ofrecido ayuda para los migrantes. Tenemos que escalar este problema y darle la talla mundial que tiene. Este ya no es un problema de Colombia, ni de Latinoamérica. Tiene una talla mundial, una dimensión mundial. Y tenemos que orientar todo el ejercicio de la diplomacia hacia allá. Tercer punto. Naturalmente que el origen es la dictadura de Maduro y la persecución que ha ejercitado contra su propio pueblo. Allí ha habido reacciones de distinta naturaleza en Colombia. Primero, una pendenciera. Con el ánimo de criticar a Santos, lo tildan de débil y lo provocan, actúe, vaya en forma pendenciera a golpear a Maduro. Yo creo que ese es un error. Ese es un error por una circunstancia, porque es el papayazo que necesita Maduro para agudizar confrontaciones internacionales que solo le convienen a él. Colombia tiene que actuar, pero dentro de los sistemas supranacionales, acompañado de los cancilleres latinoamericanos, utilizando todas las posibilidades de la diplomacia. Me parece que ahí hay un camino, porque lo que tenemos que aplicarle a Maduro es el derecho internacional y la diplomacia, en la cual Colombia tiene que jugar con una posición clara de rechazo a la situación de Venezuela, pero no con acciones intrépidas unilaterales que solo producen un efecto nocivo. Es el efecto boomerang, se nos devuelve y es la justificación que necesitaría Maduro frente a su propia población para arraigarse aún más al poder. ¿Y qué caminos en derecho internacional hay? En primer lugar, la Corte Penal Internacional. Ya un grupo de congresistas ha formulado una queja y yo creo que deberíamos darle mucho más nivel, porque aquí lo que estamos es en presencia de violación masiva de los derechos fundamentales. Luego, me parece que un camino legítimo dentro del derecho internacional es actuar de esa manera, a través de los mecanismos que están previstos para ese caso de violaciones masivas de derechos humanos. En segundo lugar, me parece que puede comenzar ya a ser un tema del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Y por qué pienso en el Consejo de Seguridad? Porque me retrotraigo al examen de la OEA. ¿Qué pasó en la OEA? Carta Democrática, toda esta serie de instrumentos, pero la OEA se ha paralizado. Se ha paralizado en primer lugar porque la Secretaría General anterior, el señor Insulza, francamente lo que hizo fue un proceso de condescendencia, en un enorme inmovilismo. La OEA de Insulza sencillamente guardó silencio y se convirtió en una situación de parálisis interna, en buena parte porque el sistema de votación en la OEA exige 2/3, exigencia que es difícil y por eso fue derivando en la práctica la exigencia del consenso. Miren ustedes el peligro del consenso, basta con que un pequeño Estado
se niegue a tomar una decisión y paraliza la acción de la OEA, que terminó entonces siempre de manera difusa, confusa, discutiendo parágrafos, comas, lenguaje de una resolución, eludiendo pisar callos en una posición extraordinariamente débil. Aumentada por la operación diplomática que desde el señor Chávez se ejerció sobre la OEA, acaballada en la presencia, que parecía positiva, de una multiplicidad de pequeños países caribeños que ingresaron a la OEA, hasta el punto de que un pequeño país de estos puede paralizar decisiones de Canadá o de Brasil sencillamente por esa apelación al consenso. Y ahí surgió el fenómeno de la petrodiplomacia. No estoy refiriéndome a Gustavo Petro, sino la diplomacia del petróleo. Y con esa diplomacia del petróleo, Chávez y luego Maduro han cooptado las decisiones de estos pequeños estados, de tal manera que se ha esterilizado la capacidad de reacción de la OEA, pese a que el señor Almagro, el actual secretario general, me parece que sí se ha puesto la camiseta y realmente tiene claridad sobre lo que está ocurriendo en el sistema interamericano. Por lo tanto, es probable que el territorio de la OEA ya sea bastante estéril y bastante ineficaz. Quizás ni siquiera, si se rompiera la tradición del consenso, habría votos para una acción en el camino de la Carta Democrática Interamericana, que prevé, repito, sanciones, incluso hasta llegar a la cláusula democrática, que es la exclusión de un país del sistema interamericano. Luego, me parece que tenemos que ir a otros foros y quisiera oír la opinión del doctor Londoño, aquí presente, nuestro ex canciller, sobre las potencialidades del Consejo de Seguridad en una materia como esta. Hay otro camino en el menú de las intervenciones a nivel supranacional, pero tiene sus riesgos, que es la llamada intervención humanitaria. La intervención humanitaria se inspira en algo noble. Frente a un caso de violación flagrante de derechos humanos, pues actúa un país en un escenario multilateral o a veces incluso unos pocos países, como lo hemos visto varias veces, particularmente a instancias de los Estados Unidos de Norteamérica. Lo que pasa es que para nosotros avalar ese procedimiento me parece que exigiría una reflexión muy cuidadosa, porque abrir esa brecha, en el caso de Venezuela, puede significar, dijéramos, que se genere la idea de que esa intervención tiene otros propósitos. Y empieza toda la teoría conspirativa a decir esto realmente no son derechos humanos, aquí está de por medio es el petróleo, intereses económicos. Luego ese me parece que es un escenario más confuso. Yo sigo creyendo que la Corte Penal Internacional es más diáfana, más claro, además porque se hace a través de un juzgamiento con contenido jurídico y no solo posiciones de tipo político. Pero lo que es evidente, y es mi punto de partida, es que la región necesita promover a fondo, con todos los esfuerzos de la diplomacia, un proceso que libere a Venezuela de la situación que hoy padece. Ahora, eso no quiere decir que sea fácil. Está pasando algo semejante a lo de Cuba, que es que la oposición se retira del territorio y lo que va quedando allí son las estructuras más fuertes, que tienen más capacidad de dominio sobre lo que queda de la población. Hace poco estuve, repito, en Cúcuta, y la impresión de muchos de los cucuteños que viajan con frecuencia a Venezuela es que se está llegando ya al núcleo duro de lo que en el caso de Cuba se llamó esta estructura de vigilantes en cada una de las cuadras, los comités de defensa de la revolución, que eran sencillamente un mecanismo estalinista para sojuzgar a la población, entre otras cosas utilizando las tarjetas de racionamiento como una manera de apresar a la población en un régimen que cada vez está en una situación más desesperada, pero que precisamente como consecuencia de eso se arraiga aún más en las estructuras de poder vigente. Esa introduce una variante que no es la mejor, sería un baldón para la democracia latinoamericana, pero genera, como ha ocurrido en el pasado, en el caso de Venezuela, un interrogante hacia el estamento militar. Muchas veces, entonces, se apela a la idea de que sin un pronunciamiento militar va a ser imposible una solución en Venezuela, lo cual nosotros no debemos aplaudir. No debemos aplaudir. A mí me pareció un error buscar esa vía. ¿Por qué?
porque podemos pasar de Guatemala a Guatepeor. Uno no sabe si un golpe militar en Venezuela lo que termina es endureciendo la situación actual, cambiando de cara. Cambiar a Maduro por Diosdado Cabello no me parece que sea muy buen negocio. Luego, yo realmente pienso que aquí lo que hay que hacer es actuar en la diplomacia, caminos que presta el derecho internacional para obrar de esa manera y, reitero, evitar la provocación. Yo haría un llamado final con el cual terminaría para que entráramos en el diálogo. La tradición de Colombia, que se mantuvo intacta, fue no utilizar la política exterior como bandera de política interna. Tradición inmodificada durante mucho tiempo. Incluso en momentos de provocación de Venezuela hacia nosotros, nuestra Cancillería, nuestra acción en el plano internacional fue pluripartidista, verdaderamente nacional y absteniéndonos, repito, de usar como política interna incidentes en el pasado tan graves, por ejemplo, como el de la corbeta Caldas. Yo quiero manifestar mi profunda preocupación. Miembros de grupos políticos están utilizando a fondo elementos de política internacional con puros propósitos electorales de coyuntura. Ese es un error. Nunca aceptamos esa provocación de parte de Venezuela hacia acá. Yo creo que estamos cometiendo una profunda equivocación. Venezolanizar la campaña en Colombia es un error. Puede tener ciertos réditos electorales de momento, pero volátiles. En cambio, le estamos abriendo una profunda brecha muy negativa al manejo de las relaciones internacionales de Colombia, que se ha mantenido siempre en los márgenes de mayor neutralidad interna, enclavada exclusivamente en los verdaderos intereses nacionales comunes, sin caer en la trampa de convertir factores externos, repito, en decisiones volátiles con fines electorales inmediatos. Ese es un error. Incluso yo no sé si ya es tarde, porque a 30 días de unas elecciones veo que ya los temas internacionales han infectado la discusión interna en forma que a mí realmente me parece negativa. Punto final. Siempre se dice, entonces, vamos hacia Venezuela, nos vamos a convertir en Venezuela. Uno de los responsables de eso se llama Humberto de la Calle. Como se fue para La Habana y le entregó el país a las FARC, ahora ese es el señor que nos va a conducir a Venezuela, para que hablemos con toda claridad. Porque aquí no se trata solo de eufemismos o de utilizar un lenguaje castellano correcto. Ese es uno de los elementos de la campaña. Y me parece, obviamente, lo primero es realmente un despropósito y una falsedad. No solo en mi caso personal, que no debería hablar en primera persona, pues por lo que ha significado mi vida. Desde la Constituyente del 91, afincado en el Estado Social de Derecho, con una tradición en materia democrática insospechable, y luego lo que ya les conté en la OEA, en nuestro trabajo frente a la Carta Democrática Interamericana. Pero bueno, dijéramos que sobraría esa defensa de carácter personal. Pero lo objetivo que ha pasado es exactamente al contrario de lo que se quiere vender. Se dijo que le habíamos entregado el país a las FARC y que ese era el camino para Venezuela. Y ocurre que las FARC entregaron las armas se destruyeron y finalmente el 11 de marzo sacan 50.000 votos, menos que cualquier senador de la República de Colombia. Luego, ¿dónde está la entrega? Es todo lo contrario. Y esa clara y vigorosa idea de que no se ha entregado el país ni se va a entregar se reafirma incluso con los acontecimientos actuales, preocupantes, pero es una reafirmación. Ejemplo, el señor Santrich se le acusa de haber cometido delitos después de la fecha límite del 1 de diciembre de 2016. Y naturalmente, en esta conflagración y polarización se dice, mire, eso demuestra que ese acuerdo no trajo la paz a Colombia. Es exactamente al contrario, porque lo que está demostrando es que no quedó espacio para la impunidad, al contrario de lo que suele decirse. Si el señor es culpable, que no lo sé, de actos posteriores a esa fecha, tiene que afrontar la legalidad que existe.
la que existía antes de las conversaciones de La Habana, y esa legalidad incluye la acción de la justicia ordinaria por fuera de la jurisdicción especial, incluso la práctica y las normas en materia de extradición. Yo por eso he dicho, si soy presidente de Colombia, la Corte Suprema acepta la solicitud hipotética de extradición, yo la cumplo. Yo extraditaría al señor Santrich. Y esa es la demostración, al contrario de lo que se dice, que ni hubo ingenuidad, ni hubo debilidad, y que al contrario el acuerdo debe mantenerse. Porque la otra lógica que me parece perversa es la que ha empezado a aflorar. Aparece una confrontación tremenda en el Catatumbo entre los pelusos y el ELN, y ahora lo que se dice es ¿cuál paz? Fracasó la paz, mire que en el Catatumbo hay incendios, bala y paro armado. Entonces, reestructuremos el acuerdo o volvámoslo trizas o usemos cualquier lenguaje, porque esos son eufemismos. De lo que se trata es dar una marcha atrás. Y creo que ese es el peor error que puede cometer Colombia y además la antilógica. Decir, como todavía hay factores de violencia, entonces devolvámonos, reactivemos la lucha contra las FARC, revivamos el pasado después de 8 millones de víctimas y 7 millones de desplazados. Yo tengo el compromiso de proteger el acuerdo con absoluta convicción personal, porque me parece que cualquier desviación de lo que se hizo no solo es un acto de perfidia y un engaño a una guerrilla a la que se le promete para el desarme unas determinadas condiciones y luego falla el Estado en su palabra. Ahí hay un elemento político y también moral. Y en la historia de Colombia, siempre que el Estado ha incumplido, lo que ha generado es nuevos brotes de violencia. Ese no es el camino que le corresponde a Colombia. A Venezuela no vamos a llegar porque las FARC dejaron las armas. Ese es un contrasentido. Eso realmente no tiene ningún fundamento racional. A Venezuela sí podemos llegar, claro. Se puede llegar por la izquierda, pero también se puede llegar por la derecha. Se puede llegar por el caudillismo, se puede llegar por la supresión de las cortes, se puede llegar por esa idea de estar reviviendo los odios. Yo no creo que haya buenos muertos. A mí me da mucha pena decir esto y no quiero ser agresivo. Buenos muertos no hay. Entonces mantengamos la línea de la democracia, persistamos en la búsqueda de la no violencia que cubre las actividades de las bandas criminales que hay que enfrentar. El ELN tiene que darnos condiciones de confianza a los colombianos para que esa mesa tenga algún propósito, pero no violencia que va mucho más allá. Violencia intrafamiliar, feminicidio. Es que esta es una tarea grande. El propósito final es la estrella polar de lo que le conviene a Colombia, hacia allá es hacia donde vamos. Y si yo empeñé muy buena parte de mi vida en estas conversaciones y he recibido 5 años de palo que me descalifican por todos los flancos de mi personalidad, no voy a desistir. Mi vida de aquí hasta el final estará impregnada de manera indeleble por el propósito de conseguir la paz en Colombia. Muchas gracias. ¡Bravo!